Video número 20. Lagunas de estabilización. Entonces vamos a trabajar otro tipo de procedimiento de tratamiento de aguas residuales que son lo que se denominan lagunas de estabilización. Son una serie de tanques grandes, digamos, en los cuales se genera el tratamiento del agua residual, eliminando sólidos en suspensión y materia orgánica. Generalmente podemos decir que son estructuras simples que sirven para embalsar el agua. ¿Qué tipo de agua? Pues la residual, donde se producen procesos físicos, procesos químicos, procesos biológicos, y esto hace que se estabilice la materia orgánica, convirtiendo el agua que sale del proceso en agua residual apta para la vida acuática y haciendo posible su reutilización. En la gráfica que tenemos aquí en la foto, miren ustedes, hay una laguna de estabilización. Está formada por tres tipos de lagunas, digamos. La primera, digamos que es lo que se llaman las lagunas anaerobias, que digamos que esta es una etapa de pretratamiento. Generalmente las lagunas anaerobias son pequeñas, no son del área muy grande, pero sí son profundas. Y pues son similares al proceso de la fosa séptica. Yo creo que si tapamos esto es una fosa séptica. El segundo elemento, entonces, este tratamiento primario. El segundo proceso es las lagunas facultativas, que se denomina tratamiento secundario. ¿Sí? Si en la primera eliminamos, en esta primera anaerobia, sólidos de suspensión y materia orgánica, pues en la segunda vamos a eliminar bastante materia orgánica. Sería el segundo proceso que tenemos aquí. Y el tercero, que es lo que se denomina lagunas de maduración o polimento, que es esta que tenemos, estas dos que tenemos aquí. ¿De qué se trata este sistema? Pues de eliminar, ¿no? Microorganismos por la acción del sol. El sol es un oxidante que me destruye microorganismos, entonces estas lagunas generalmente son de polimento. Entonces tenemos tres tipos de laguna: anaerobia, facultativa y maduración. Este es un esquema básico del sistema de lagunas. Yo puedo también, primero, puedo utilizar anaerobias y facultativas, o también puedo quitar las anaerobias, puede ser facultativas y maduración, o también, dependiendo de la calidad del agua, las características que yo necesite del agua, pues puedo también utilizar solamente lagunas facultativas. Lo que sí no puedo hacer es lagunas anaerobia directamente con lagunas de maduración. Entonces, aquí pues se producen una serie, como ya dijimos, de procesos físico-químicos y biológicos y genera una disminución de las cargas contaminantes. Entonces, ¿qué son? Son estructuras simples que sirven para envasar el agua residual, ¿no? Y nos generan un medio apto para la vida acuática y haciendo posible su reutilización, ya habíamos dicho anteriormente. Un sistema de lagunas bien diseñado en climas con temperaturas de 20 a 25 grados centígrados puede conseguir fácilmente niveles de remoción de 90% de DBO, de laguna, ¿no? 90% de materia orgánica, 85% de sólido, 10 a la 5 de bacterias, 10 a la 4 de virus y 100% de mitos y huevos de parásitos. Esto, pues, bacterias, virus en las lagunas de evaporación. Además de este alto nivel de eficiencia, su costo es menor que otros sistemas convencionales y el mantenimiento es mínimo. Entonces, esto es costo de operación y de mantenimiento son mínimos, ¿no? O sea que no vamos a utilizar mucho personal ni que sean muy capacitados porque la operación de mantenimiento es mínima, aunque tiene algunos problemitas con los sulfuros que se pueden utilizar y también con el pH del agua. Ya veremos posteriormente. Todo esto hace
que la solución de las lagunas de estabilización para tratamientos de aguas residuales, especialmente domésticas en la región, sea una alternativa más conveniente cuando se dispone de unas áreas adecuadas. Miren ustedes que el área de las lagunas es bastante grande, ¿no? Entonces, frente a otros procesos de tratamiento, pues las lagunas ocupan bastante área, ¿no? Ese es uno de los problemas de estas lagunas de estabilización, ¿no? El área, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí dice de unos 5 a 4 metros, de 1 a 5, pues esto está en función también de la temperatura. Entonces, unos 5 metros cuadrados para climas calientes y 4 para climas fríos. Esto depende también, como decía, de la temperatura. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que necesita, por ejemplo, si hablamos de pasto, serían unos 5 metros cuadrados, pongámosle 2 o 3 metros cuadrados, por ejemplo. O bueno, digamos 2 metros cuadrados para hacer 2 metros cuadrados y tenemos 450.000 habitantes por 2, serían 900.000 metros cuadrados, ¿no? 2 metros cuadrados por habitante, entonces por 450.000 serían 900.000 metros cuadrados, dividido entre 10.000 nos da 90 hectáreas, o sea que para la población, una población muy grande, pues la área que necesita también es un área muy grande. Y sobre todo que tiene, pues generalmente tiene que ser la topografía plana en la zona, ¿no? Claro que podemos tomar aquí, ponerlo en una altura, después estas, acoplarlos generalmente al terreno, ¿no? Pero vemos aquí que la topografía es plana, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros aquí no podríamos utilizar ese tipo de sistemas debido a la topografía nuestra y al área también que es muy grande. Entonces, debe tenerse en cuenta eso para diseñar nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización. El tratamiento por lagunas de la estabilización puede ser aplicable en casos en los cuales la biomasa de algas y los nutrientes que se descargan en el efluente puedan ser asimilados sin problemas por el cuerpo receptor. Ojo esto, ¿no? Generalmente en estas lagunas se generan un poco de algas, ¿no? Pues tienen un área bastante fuerte y sobre todo por la luz solar sobre la superficie me genera algas, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlo, por eso decimos aquí que en los casos en los cuales la biomasa de algas y nutrientes que se descargan en el efluente puedan ser asimilados sin problemas por el cuerpo receptor. En caso de que las algas descargadas al cuerpo receptor no pueda sobrevivir en él, generando una demanda de oxígeno adicional que impida cumplir con los objetivos de calidad estipulados, debe incluirse en el proyecto la remoción de estas en el efluente final antes de ser descargado. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Si hay mucha alga, pues podemos hacer un pretratamiento, ¿no? Oxidando el agua, ¿no? Por ejemplo, haciendo una postcloración. Y entonces destruimos las algas, las sedimentamos y ya no tenemos problema con entregarla al río, ¿no? Esto ya depende de qué es que está pasando, qué tipos de algas y qué vamos a tener en la descarga. Deben siempre considerarse las lagunas de estabilización dentro de la evaluación de alternativas que se realiza para la selección de sistemas de tratamiento, pero teniendo en cuenta, como les decía yo anteriormente, pues el área. Algunas ventajas que se pueden tener en estas lagunas, dice el costo mínimo de mantenimiento. ¿Sí? Dentro de todos los sistemas, el mantenimiento es mínimo en las lagunas. Operación simple, sencilla, no es difícil operar, ¿no? Fácil ampliación a altas eficiencias. No es necesario energía si son aireadas artificialmente. Si no son aireadas artificialmente. O sea, no, que las lagunas casi no necesitan energía para nada, ¿no? Sin embargo, hay unas lagunas que se llaman aireadas, entonces en este caso sí necesitan algún tipo de energía. Alta remoción de patógenos, para eso tenemos el tercer proceso, que es el proceso de maduración o pulimiento. Entonces aquí hay una alta remoción de patógenos. Encima por el área, ¿no? El área y el sol pues penetra sobre el área y es un oxidante fuerte, los rayos ultravioleta y remueven patógenos. Buena tolerancia a metales pesados.
Las desventajas, lo mismo que habíamos dicho a nosotros, altos requerimientos de área y eficiencia disminuye a bajas temperaturas por los procesos biológicos, ¿no? Si bajan las temperaturas, se detienen los procesos biológicos. Entonces veamos a ver cuáles son los tipos de lagunas, ¿no? Según su destino y el principio de funcionamiento, las lagunas de estabilización se clasifican en anaerobias, aireadas, facultativas y de maduración y pulimento. Aquí tenemos un esquemita de tipo general donde tenemos una unidad de pretratamiento. Miren ustedes aquí, podemos tener rejillas, desarenador y medidor de caudal. Podemos hacer un pretratamiento. La laguna de tipo anaerobio, que puede ser aquí, ¿no? Por eso miren ustedes que la altura, la laguna anaerobia es más profunda que los otros procesos y tiene menos área, ¿no? Entonces, podemos utilizar lagunas anaerobias, después una laguna facultativa y una laguna de maduración que generalmente la altura no es menos de un metro, ¿no? Un metro, digamos, pone el objeto de que el sol penetre en el agua y destruya los microorganismos. Esta de lagunas anaerobias podemos nosotros reemplazarla, ¿no? Muchas veces que no tenemos espacio, entonces yo puedo meterle, por ejemplo, aquí, podría meterle una fosa séptica, ¿no? Si el sistema es pequeño, pero si no, pues yo podría meterle también aquí un tanking hub, ¿no? Hasta poblaciones de 5.000 habitantes, entonces no bajo laguna anaerobia, sino tanking hub. Y en últimas puedo yo utilizar un reactor UASB, ¿no? Y con la laguna facultativa. Esto, por ejemplo, esos reactores UASB, lo he visto en plantas de mataderos, ¿no? Sistemas de mataderos donde le meten un reactor ASB y una laguna facultativa y lagunas de maduración. Entonces se puede utilizar no solamente la laguna anaerobia, pero la línea de aguas residuales con lagunas de estabilización sigue este tipo de procesos. Entonces dice sistema de laguna aerobia, facultativa y de maduración. Entonces veamos a ver las lagunas anaerobias. Son tanques, ¿no? Y está entrando el agua, son tanques de una profundidad de unos 3, 4, 5 metros, más profundas que, ¿no? Son profundas y más profundas que las lagunas facultativas, ¿no? Vea, por ejemplo, aquí tenemos 4 lagunas anaerobias, ¿no? El área es pequeña, pero la profundidad es grande. Las lagunas facultativas son las áreas grandes, pero la profundidad es pequeña. Y la maduración también, áreas grandes y profundidad pequeña. Entonces, vamos a ver qué me dice sobre este tipo de lagunas. Dice, esta laguna, la digestión de la materia se realiza por acción de las bacterias anaerobias, es decir, aquellas que pueden extraer el oxígeno de los compuestos. Decíamos nosotros, ácido sulfúrico, cogen el oxígeno y dejan el H2S, ¿no? Entonces, en ese caso, pues descomponen el ácido sulfúrico en sulfuro de hidrógeno y oxígeno para su propio metabolismo. Es decir, aquellas que pueden extraer el oxígeno de los compuestos, pues no hay oxígeno libre en el agua. Y, por ejemplo, la vida, peces no hay. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Son las primeras unidades de tratamiento. Generalmente lo ideal es hacer laguna anaerobia, podemos utilizar varios sistemas, ¿no? Los fenómenos que ocurren en este tipo de lagunas son, la mayoría de los sólidos suspendidos sedimentan, es decir, parecido como una fosa séptica, un tanking home. Hay remoción bacterial, pero no significativa, como tratamiento primario, ¿no? Por eso estamos hablando, habíamos hablado anteriormente de las lagunas como tratamiento primario, pues estas son las lagunas anaerobias. Los materiales flotantes, grasas, plásticos y otros salen a la superficie. Parte de los parásitos y huevos sedimentan, porque esa es la propiedad, ¿no? Pulimento, ¿no? Entonces, estos parásitos sedimentan. Parte de la materia orgánica es digerida por la acción de las bacterias anaerobias y ocurren fenómenos de concentración, descomposición y mineralización. Se generan gases como todo proceso anaerobio, CO2, ¿no? Y sale a la atmósfera, CH4, metano y H2S. Este genera, pues es un gas que tiene problemas con la parte de la capa de ozono, ¿no? Y este es sulfuro de hidrógeno que nos da olor. Por eso las lagunas anaerobias pues tienen ese tipo de problemas. Y lo ideal sería que si no son tan grandes, taparlas, ¿no?
como una fosa séptica. Se debe calcular el volumen y acumulación de lodos en la laguna y tenerlo en cuenta para el diseño. El valor de diseño para tal propósito es de 40 litros habitante año de lodo. Bien, el periodo de desenlode recomendado está entre 5 y 10 años. Se debe proveer un volumen extra para dicha acumulación. ¿Qué quiere decir? Que los lodos se van a acumular en la laguna, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros estos lodos y estos lodos, pero generalmente se los saca cada 5, cada 10 años. Hay que desocupar, entonces por eso hacemos lagunas anaerobias en serie o en paralelo, con el objeto de que si yo saco una de servicio, pues me sigan trabajando las otras 3, ¿no? Entonces saco del servicio esto, ¿para qué? Para quitar los lodos, ¿no? Que se pueden acumular en el fondo. Pero ese periodo, pues ya sabemos que está entre 5 y 10 años. El efluente de una laguna anaerobia debe ser transferido a una laguna facultativa, debido a las altas cargas que soporta este tipo de unidades de tratamiento y a las eficiencias reducidas. Se hace necesario el tratamiento posterior, generalmente por unidades de lagunas facultativas en serie, para alcanzar el grado de tratamiento requerido. Para este caso, debe comprobarse que la laguna facultativa secundaria no tenga una carga orgánica por encima de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre después de una laguna anaerobia, pues va a una facultativa. No podemos pasar de anaerobia a maduración, no, tiene que haber una laguna facultativa. Y si queremos quitar esta laguna, pues podemos hacer tanking hop o reactores USB, ¿no? O, bueno, existen otras series, o decantador secundario, decantador primario, podemos hacer. Entonces, eso sí ya depende de las características del agua y lo que quiera hacer el diseñador. La remoción de materia orgánica varía entre el 40 y 60% dependiendo de la temperatura y del tiempo de retención. Esos son dos elementos importantes, ¿no? La temperatura es, ¿no? O sea, mayor temperatura es mejor, los sistemas trabajan. Y el tiempo de retención, pues, entre más tiempo de retención, pues hay mayor sedimentación. Se ha comprobado que su eficiencia no depende del área superficial, o sea que nosotros no podemos, no es que como las lagunas, con los sistemas de sedimentación, entre más área, mayor sedimentación, no, acá no depende del área, depende de la carga volumétrica, o sea, no la carga hidráulica, sino la carga volumétrica, es el parámetro de diseño. Su profundidad dependerá del costo de excavación y el tipo de suelos. Generalmente la profundidad da de 2,5 a 5 metros. Esto también tenemos que tener en cuenta los niveles freáticos, ¿no? Pues si el suelo tiene altos niveles freáticos, pues entonces la profundidad no se hace muy alta. Y entonces este será un elemento que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a hacer este tipo de lagunas. Las lagunas anaerobias funcionan prácticamente como los tanques sépticos, y si sus dimensiones no fueran grandes, sería preferible que fueran cubiertos. Son más eficientes a pH mayores de 6,5 y alcalinidad mayor de 1.500 miligramos por litro de KCO3. Mire, pH mayores de 6,5, ¿no? Muchas veces las aguas residuales tienden a bajar el pH, ¿no? Pero entonces cuando tenemos un pH bajo ya tenemos problemas en las lagunas. Por eso tenemos que controlar un poco que el pH esté elevado y también que la alcalinidad sea muy buena. Por ejemplo, 1.500 miligramos por litro como KCO3 altísimo. Este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. La presencia de sulfatos en concentraciones mayores a 100 miligramos por litro, como H2SO4, causa problemas de olores. Entonces, estos ácidos sulfúricos, como sulfatos, generan H2S, está aquí, problemas de olores. El control de esto se puede realizar incrementando el pH alrededor de 7 o recirculando el líquido. Entonces podemos nosotros subir el pH para evitar esto de presencia de sulfuros y los olores. Deberían ser siempre utilizadas para ahorrar mucho espacio. Generalmente sí, podemos quitar estas lagunas anaerobias, sí lo podemos hacer, que se trabaje solamente las lagunas facultativas. Pero el problema es que si le quitamos estas, las lagunas necesitan mucho más espacio. Entonces, por eso, por cuestión de espacios, es mejor hacer las anaerobias con las facultativas. Bien.
dice, se deben diseñar un número mínimo de 2 unidades en paralelo para permitir la operación en una de las unidades mientras se remueve el lodo de la otra. Hay que sacar los lodos, ¿no? Cada 5, cada 10 años. Entonces, tenemos que tener la una en funcionamiento y la otra pues, podemos desocupar. Cuando la temperatura frecuentemente baja a menos de 20 grados centígrados, es preferible utilizar un tiempo de retención de no menos de 2 días. Tiempo de retención que hidráulico, no es celular, sino hidráulico. Bueno, entonces este es caudal sobre área superficial, ¿no? Miren entonces ustedes las lagunas anaerobias, tienen las profundidades de 250 a 4 metros. Los lodos que generan entonces CO2, CH4, NH3 y H2S. Esto va a la atmósfera, este sulfuro de hidrógeno huele, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Entonces, ¿cómo hacemos para remediar el problema de los olores? Viendo el pH del agua, ¿no? Y tratando que el agua esté por del orden de 7 o más, ¿no? Y otro, pues, que es la alcalinidad, que tenga alta alcalinidad. Entonces, esto es el ciclo del sistema de tratamiento anaerobio. Hay otro tipo de lagunas que no vamos a trabajar mucho, pero son las lagunas aireadas, ¿no? Miren ustedes aquí, hay un motor y aquí estamos aireando el sistema. Entonces, son lagunas aireadas. Se distinguen los siguientes tipos de lagunas aireadas. Lagunas aireadas de mezcla completa. Mantienen la biomasa en suspensión con una alta densidad de energía instalada, mayor de 15 vatios por metro cúbico. Son consideradas como un proceso incipiente de lodos activados sin separación y recirculación de lodos. Son aproximadamente como un lodo activado, fíjense, ¿no? Pero sin separación y recirculación de lodos. Y la presencia de algas no es evidente. Para estas unidades es recomendable el uso de aireadores de baja velocidad de rotación. Las lagunas aireadas facultativas, entonces aquí de mezcla completa son facultativas, mantienen la biomasa en suspensión parcial con una densidad de energía instalada menor que las anteriores, de 1 a 4 vatios por metro cúbico. Recomendable 2 vatios por metro cúbico. Este tipo de laguna presenta signos de acumulación de lodos, observándose frecuentemente la aparición de burbujas de gas de gran tamaño en la superficie por efecto de la digestión de lodos en el fondo. En climas cálidos y con buena insolación se observa un apreciable crecimiento de alga en la superficie de la laguna. Debe ser seguida por una laguna facultativa. Y las lagunas facultativas con agitación mecánica y las lagunas de oxidación aireada. Este sería en cuanto a lagunas aireadas, ¿no? Podemos utilizarlos y ahora vemos anteriormente cuáles son las. Y estas son otro tipo de lagunas. Entonces, tenemos lagunas anaerobias, lagunas aireadas, las lagunas de facultativas. Miren ustedes, aquí el agua está entrando a una gran laguna facultativa, nos tiene harta área, ¿no? La que mayor área tiene. Y entonces, dice, las características principales de este tipo de lagunas son el comensalanismo entre las algas y bacterias en el estrato superior y la descomposición anaerobia de los sólidos sedimentados en el fondo. Entonces, aquí, fíjense ustedes, hay bacterias en el estrato superior y descomposición anaerobia de sólidos sedimentados en el fondo. O sea, que van a haber sólidos que van a depositarse en el fondo. Y arriba, pues, va el proceso. Entonces, este tipo de las lagunas facultativas tiene la capa superior, es una capa aerobia, y la capa inferior es una capa anaerobia. Su utilización como unidad de tratamiento en un sistema de lagunas puede ser como laguna primaria única, en casos de climas fríos en los cuales la carga de diseño es tan baja que permite una adecuada remoción de bacterias, o seguida de una laguna secundaria o terciaria, normalmente referida como laguna de maduración. Por ejemplo, aquí, lo que vimos inicialmente, miren ustedes, lagunas facultativas y seguidas de una laguna de maduración. Entonces, un tratamiento secundario y este tratamiento terciario. Bueno, a ver, entonces continuemos. Como una unidad secundaria después de las lagunas anaerobias o aireadas, para cumplir el propósito de progresar sus efluentes a un grado mayor. Entonces, unidad secundaria después de lagunas anaerobias o también las lagunas aireadas que me llegan anteriormente.
puede ser la primera unidad de tratamiento, pero si se utiliza anaerobias, se ahorra espacio y mejora su funcionamiento. Quiere decir que solamente puede ser una sola laguna facultativa sin lagunas anaerobias. Pero en este caso, ¿no? el área suele ser mucho más grande. Entonces, por eso, generalmente se dice que es mejor hacer lagunas anaerobias para disminuir el área de las facultativas. Entonces, ¿qué puede ser más? Se utilizan. Por eso, generalmente, pues, trabajamos con anaerobias. Pero el problema de las anaerobias es pues, la profundidad, ¿no? Muchas veces no tenemos mucha profundidad y entonces nos obliga a hacer una gran laguna facultativa para no hacerla muy profunda. No puede ser que a 4 o 5 metros ya esté el nivel práctico, ¿no? La laguna facultativa tiene dos partes, la superior que es aeróbica y la del fondo que es anaeróbica. La acción de la luz solar, el viento, la temperatura, el fenómeno de fotosíntesis y el crecimiento de la vida acuática son de extrema importancia para su buen funcionamiento. La digestión de la materia orgánica se produce fundamentalmente por la acción de las bacterias aeróbicas, ya que en este medio hay oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque generalmente, como tienen un área muy grande, entonces son aptas para el crecimiento de algas, ¿no? Las algas crecen en la parte superior de la laguna y si hay una radiación muy elevada, radiación solar muy elevada, pues se generan más algas. ¿Y estas algas qué hacen? ¿Qué generan? Pues absorben CO2 y botan oxígeno, ¿no? Entonces, al botar oxígeno, oxigenan el agua, ¿no? De la laguna, sobre todo en la parte superior. Y como hay oxígeno, entonces ahí empiezan a trabajar las bacterias de tipo aeróbico, a comerse la materia orgánica. Entonces, eso es un proceso cíclico que las zonas sirven para nosotros. Bueno, dice, hay un gran crecimiento de algas por la acción de la fotosíntesis y la presencia de nutrientes. Las algas producen O2 y aprovechan el CO2. O sea, producen el oxígeno que nos sirve para las bacterias y aprovechan el CO2 del aire. En estas lagunas hay un alto contenido de oxígeno disuelto y este varía durante el día. O sea que es más, muchas veces cuando el contenido de algas es tan alto, usted mide el oxígeno disuelto y llega a la sobresaturación de oxígeno. Y entonces eso es bueno para las bacterias aerobias. Bien, dice, las bacterias aprovechan el oxígeno y atacan la materia orgánica desdoblándola y como resultado de su trabajo producen CO2, que es aprovechado por las plantas. Entonces miren ustedes, oxígeno, producen CO2 y también aprovechado por las algas. El tiempo de retención hidráulico debe estar dentro del rango de 5 a 30 días, cuando son utilizadas como secundarias, y la temperatura entre 10 y 15 grados centígrados. El mínimo tiempo de retención debería ser de 5 días si hay terreno, y si hay terreno, de 10 días. Si es la primera laguna, no menos de 10 días. Vamos a ver estos datos de tipo general, pero ya el nuevo RAS me da algunos datos sobre esto, nos ubica, ya, pero estas, como les advierto desde un principio, pues hay mucha bibliografía sobre este tipo de lagunas y hay sin número de fórmulas que ustedes pueden utilizar para esto, ¿no? Haciendo una revisión bibliográfica, para lagunas facultativas hay más de 100 fórmulas, ¿no? Se ha estudiado mucho esto, pero vamos a nosotros a trabajar, coger de esas 100 una o dos que nos vayan a servir para nuestros propósitos que tenemos en este sistema. La profundidad, dice, ¿no? Varía entre 1 y 2,5 metros, lo recomendable es unos 50 metros y nunca menos de 1 metro. El proyectista debe proveer una altura adicional para acumulación de lodos entre periodos de limpieza de alrededor de 10 años. Vemos que cada 10 años hay que limpiar la laguna, por eso hacemos 2 lagunas. Esta altura adicional es generalmente del orden de 0,3 metros, o sea que la profundidad de la laguna tenemos que aumentarle unos 0,3 metros para los lodos.
y debe ser determinada calculando la disminución del volumen por concepto de digestión anaerobia en el fondo. La DBO que se presenta a la salida es muy diferente a la original. Esta se produce por la mortalidad de algunas algas. Aquí tenemos nosotros un proceso de lagunas de estabilización en su parte de lagunas facultativas, y veamos el gráfico. Entonces tenemos nosotros el oxígeno que entra de radiación, ¿no? El viento, ¿no?, que genera movimiento de la masa líquida entrando, y aquí saliendo oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí las algas, ¿no?, producen el oxígeno, parte lo introducen aquí y parte lo sacan a la atmósfera. El CO2 es introducido, pues, del aire hacia la parte interna, pero también, pues, las algas absorben oxígeno y botan CO2. En este caso tenemos aquí CO2, que puede estar aquí o puede salir, ¿no?, o puede ingresar. Y aquí el ácido, el sulfuro de hidrógeno y los nitratos, ¿no?, sin la presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué genera? Pues el CO2, ¿no?, que bota, la descomposición anaeróbica, y el sulfuro de hidrógeno también, que bota como gases la descomposición anaeróbica. Entonces, aquí tenemos que el sistema trabaja como zona aeróbica y zona anaeróbica. Entonces, aquí células, ¿no?, se generan células nuevas, hay células muertas, ¿no? También aquí hay bacterias, ¿no?, el agua residual y sólidos sedimentables, pues los decantan aquí en los lodos acumulados. Las aguas, pues, los nutrientes, pues, aquí me dan el alimento, los nutrientes y el oxígeno para las bacterias. Entonces, estas bacterias que, pues, generan células nuevas, células muertas que van aquí, y aquí, pues, generan CO2, ¿no?, como proceso aeróbio. Y entonces este CO2 puede ser atrapado por estas algas, o también el CO2 puede venir por el agua superficial. Entonces son un proceso de tratamiento de fangos activos. Como decíamos, miren, hay zona aerobia, aquí operan las bacterias, y aquí las bacterias aerobias, y aquí en las bacterias anaerobias, y hay una descomposición anaerobia que genera todo este tipo de gases. Entonces aquí en este esquema, los dos acumulados, CO2 de las, ¿no?, para que CO2 para las algas, ¿no?, absorben CO2 y botan oxígeno. Las bacterias absorben el oxígeno y botan CO2, ¿no? Y aquí también se produce en la zona anaerobia CH4, ¿no?, y CO2 y también H2S. Entonces estamos en proceso. Miren ustedes que la altura, pues, no es tan alta, sino aproximadamente del orden de unos 80 metros, pero veremos cuánto nos dice las normas, porque sobre esto sí hay normas. Bien, otro tipo de lagunas son las lagunas de maduración. Si ustedes ven en la primera parte, pues las lagunas de maduración, miren ustedes, son tanques alargados, ¿no? Son tanques aquí, ¿no? Pero también podemos utilizar, y esto para que haya una mejor eficiencia del sistema, le podemos colocar una serie de mamparas, ¿no?, o pantallas, para que el agua trabaje como flujo a pistón y mejore la eficiencia del sistema. Entonces podemos tener lagunas así como tenemos largas, alargadas, pero también podemos utilizar como lagunas de maduración estas que son, ¿no?, una laguna. Entonces el flujo viene por aquí, voltea, ¿no?, y sale hacia el otro lado. Utilizamos mayor tiempo de retención y nos da más eficiencia, ¿no?, del sistema. Entonces dice, son diseñadas para asegurar la expulsión de las bacterias patógenas, ¿no? Por eso son lagunas de maduración o pulimiento. Su eficiencia depende de la radiación solar. ¿Por qué? Porque solo los rayos ultravioletas son los que matan los microorganismos. La claridad del agua, entre más clara sea el agua, mejor, porque penetra más profundamente. Los nutrientes presentes, si no tienen nutrientes no no tenemos microorganismos en el sistema. La profundidad, en menos de 1 metro, dice el pH y los tóxicos presentes. El tiempo de retención, dice 5 días, y
Si es una sola laguna de maduración, los 3 días cuando hay 2 o más lagunas operando en serie. Estos son tiempos de tipo genérico, ¿no? Pero vamos a ver cuánto nos dice las normas sobre esto. Para una adecuada remoción de nemátodos intestinales en un sistema de lagunas, se requiere un periodo de retención nominal de 10 días como mínimo. O sea, nemátodos, ¿no? Remoción de nemátodos. Se debe recibir agua de una laguna facultativa, no puede ser de la laguna anaerobia. Si están en serie, trabajan mejor. La profundidad recomendable es de unos 50 metros, pero nunca menos de 0,90 metros. Entonces tenemos esas lagunas de maduración. Entonces vamos a ver qué factores influyen en el funcionamiento de las lagunas. Muchos son los factores de los que depende el buen funcionamiento de la laguna. El viento, que favorece la mezcla evitando los problemas de estratificación, porque se van a generar, ¿no? Aerobia arriba y anaerobia, entonces se mueve. La temperatura, que ayuda al proceso químico y biológico, siendo un rasgo más favorable de 20 a 35 grados centígrados. ¿Por qué? A mayor temperatura, mayor eficiencia de los microorganismos. La radiación solar, que incrementa el proceso de fotosíntesis y que ejerce una poderosa acción bactericida en las aguas claras. La lluvia, la infiltración, por eso tenemos que tener en cuenta aquí el balance hídrico, ¿no? Para ver cuánta es la cantidad que llueve. La infiltración, entonces minimizamos la infiltración teniendo, por ejemplo, geomembranas, ¿no? Que se utiliza mucho en esto. La evaporación, que depende del contenido de humedad. Y la permeabilidad del suelo. Dice la evaporación y la permeabilidad, ¿no? Estos últimos factores tienen que ser tenidos en cuenta, pues podría afectar el balance hídrico de la laguna. Formas de las lagunas. La forma de las lagunas se define principalmente por el espacio disponible y las condiciones topográficas del terreno. Generalmente pues, tenemos terrenos planos, pero hay veces, sobre todo en topografías quebradas, que no tenemos terrenos planos, entonces tenemos que la laguna adaptarlas al terreno. Podemos utilizar figuras geométricas regulares, pero muchas veces no podemos y utilizamos figuras geométricas irregulares. Dice, de preferencia se adoptan formas rectangulares con relación de 2:1 o preferentemente 3:1. En este último caso se utilizan múltiples ingresos. Configuración de las lagunas. Dice, algunos autores recomiendan un acondicionamiento previo mediante una cámara de rejas y de serenadores. O sea, como decimos nosotros, pretratamiento. Por eso no lo colocamos acá, porque ustedes ya saben del pretratamiento, rejillas, desarenadores y un medidor de caudal, ¿no? Sin embargo, esto puede ser innecesario en pequeñas instalaciones, pues la misma laguna es un gran sedimentador y los flotantes serán llevados por el viento hacia las orillas. La construcción del medidor de flujo al ingreso es muy conveniente. En este caso, es recomendable el empleo de un medidor Parchal o Bowers-Palmer. Mire, la canaleta Parchal ya hemos visto, ¿no? Pues por eso no lo colocamos aquí, porque ya cuando vimos pretratamientos, veíamos cómo podemos diseñar una canaleta Parchal, ¿no? Acá también se utiliza mucho, ¿no? En la figura 11.1 aparecen las configuraciones típicas de los sistemas de laguna. Entonces, miren ustedes distintas posibilidades de configuración de un sistema de laguna. Facultativas. Una sola facultativa. 2 en paralelo. ¿Para qué? Para que si uno tiene que hacer mantenimiento de esto, entonces que quede la otra trabajando. O una facultativa y una maduración. O 2 facultativas y 2 de maduración. Aquí otro sistema. Anaerobia y facultativa. Anaerobia y facultativa. O la tercer caso, anaerobia, facultativa y de maduración. Como lo veíamos en la primera foto. Entonces, 2 anaerobias, 2 facultativas y 2 de maduración. En este caso, anaerobias, facultativas y de maduración en serie. Es mucho mejor trabajar en serie, es mucho más eficiente. Por eso son los casos que hay. Aquí vemos algunos tipos de esquemas típicos, ¿no? De lagunas. Miren, lagunas facultativas y lagunas de maduración, independientes, facultativas y de maduración. Aquí tenemos otro sistema donde estamos trabajando, miren, aquí lagunas facultativas y de maduración, y aquí anaerobias facultativas y de maduración. Vemos las entradas y vemos las salidas, ¿no?
En este caso, pues hay una interconexión entre estos dos sistemas, ¿no? El agua viene por aquí, sale, entra aquí, hay unas pantallas, y esto pasa directamente de entrada y salida, como veíamos ese sistema de mamparas, ¿no? Que podemos hacerlo trabajando las lagunas de maduración. Mire, aquí recolectan todo esto por un solo tubo y lo llevan, ¿no?, acá a este. Y entonces empieza el proceso de aquí y sale a la parte final. Entonces, decíamos nosotros, pues sería anaerobia, facultativa y maduración. Generalmente, pues podemos utilizar esto como queramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, facultativas, aquí anaerobia, facultativas y de maduración. Estas deben usarse cuando hay necesidad de una reducción apreciable de bacterias y reducción en el área. Adicionalmente, debe considerarse la alternativa de reactores anaerobios de alta tasa como sustitutos de las lagunas anaerobias. Entonces, estas podemos cambiarlas por un reactor OSB, ¿no? Serie facultativa y de maduración. Sistema de lagunas facultativas y de maduración. Hacemos un pretratamiento, laguna facultativa. En este caso, este es el caso más usual de lagunas en serie, en el cual las unidades de maduración pueden tener una o más unidades. Para un adecuado diseño, primero debe comprobarse que la carga superficial en la primera unidad sea la adecuada. Entonces vemos, hay otra alternativa que es hacer la laguna, ya no la anaerobia, sino una laguna aireada con facultativa y de maduración. Debe escogerse este sistema de laguna en serie en situaciones en las que haya una limitada disponibilidad del terreno o cuando el costo del mismo sea elevado o cuando no se puedan considerar lagunas anaerobias por razones de cercanía de vivienda. Por eso es el problema, ¿no? Las anaerobias y el olor, ¿no? Entonces, siempre tienen que estar alejadas. Entonces, para evitar ese problema, pues hacemos las series aireadas. El diseño de la primera unidad se efectúa con los métodos descritos en el literal 11.11.2. El diseño de las lagunas facultativas debe realizarse comprobando que la carga, incluidos los sólidos de la laguna aireada, sean adecuados, o por el método de balance de oxígeno. La determinación de la DBO en las lagunas secundarias o terciarias debe efectuarse con el uso de correlaciones de carga. El nivel de coliformes fecales se determinará con un modelo de flujo disperso. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de la sección transversal. Dice, casi siempre son de forma trapezoidal, con inclinación de las rampas de 3 horizontal, 1 vertical, para las zonas con agua, y de 2 horizontal con 1 vertical para las zonas secas, dependiendo de la naturaleza del terreno. En la cresta se establecen vías de circulación de 3 metros de ancho. O sea, que tenemos dos pendientes. La pendiente que está en contacto con el agua, pues esa es una 3 horizontal, 1 vertical. Y los taludes externos, digamos, que ya no están en contacto con el agua, pueden ser 2 horizontales y 1 vertical. El borde libre se dice, se debe garantizar un borde libre de 0.30 a 0.50 para minimizar los efectos del viento y absorber temporalmente sobrecargas hidráulicas. Cuando se anticipen condiciones de alta turbulencia atmosférica, el borde libre deberá ser de 0.50 a 0.80. Aquí tenemos una formulita para calcular el borde libre mediante esta expresión. En lo posible se buscará la máxima distancia al acuífero y si esta no fuere posible se tendrán que impermeabilizar. Es más, muchas veces el acuífero está muy elevado, entonces nosotros tenemos que subir la laguna, ¿no? Para que la base de la laguna esté por encima del nivel freático. Entonces, muchas veces nos toca construir terraplenes sobre el terreno terraplenes para meter la laguna, ¿no? Ubicación de las lagunas, dice. El terreno debe ser fácil para la excavación y la construcción de terraplenes. Su inclinación debe permitir el flujo por gravedad para el conjunto de lagunas. Siempre vamos a trabajar eso por gravedad, ¿no? Entonces, nos interesa ir la anaerobia, después bajando un poquito la facultativa y después un poquito la de maduración. Su orientación debe estar en sentido del viento de tal manera que cualquier olor no alcance las zonas habitadas. Entonces, para evitar esos problemas de olores, pues, hacemos lagunas aireadas.
La ubicación del sitio para un sistema de lagunas debe estar aguas abajo de la cuenca hidrográfica, en un área extensa y fuera de la influencia de cauces sujetos a inundaciones o avenidas. Ese tiene, si hay cerca algún río, alguna quebrada, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que eso nos vaya a inundar. Como en el caso de un proyecto que yo vi por ahí, para una población muy grande, y hicieron lagunas, ¿no? Y resulta que el área de inundación pasaba por encima de las lagunas, ¿no? Pues no se justifica. Si uno tiene que esta zona es de inundación, pues no le voy a meter lagunas, ¿no? En el caso de no ser posible, debe proyectarse obras de protección, o sea, terraplenes, ¿no? El área debe estar lo más alejada posible de urbanizaciones con viviendas ya existentes. Se recomiendan las siguientes distancias: 1000 metros como mínima para lagunas anaerobias y reactores descubiertos, 500 como mínimo para lagunas facultativas y reactores cubiertos, 100 metros como mínimo para sistemas con lagunas aireadas. Por eso las lagunas aireadas pueden reemplazar a las lagunas de maduración. Entonces, tenemos algunas estructuras de interconexión y obras de arte. Dice, en los casos que se tengan lagunas operadas en paralelo, deben instalarse dispositivos repartidores de flujo, cajillas, ¿no? Para donde yo diga, alguna cajilla con 2 vertederos o con algún sistema que yo pueda dividir los caudales, ¿no? Adecuadamente, pues es lo ideal, ¿no? Pero los vertederos pues tienen un problema, que yo voy a tener mucha sedimentación cerca de los vertederos común y corriente. Entonces yo puedo utilizar en este caso, para no tener problemas de sedimentación al lado de los vertederos, pues puedo utilizar la canaleta los vertederos tipo sutro o canaleta parcha, ¿no? O también puedo yo utilizar, para dividir caudales, yo puedo venir por un canal y en la mitad a la salida del canal poner una pantalla divisoria, ¿no? Para que divida un caudal con el otro. Entonces viene el agua por aquí, le pongo la pantalla divisoria y yo sé que la mitad va por allí y va por allá, ¿no? Para repartir caudales, ¿no? Dice, se recomienda la utilización de los siguientes dispositivos de repartición. Un caudal con tabique divisorio, o sea, con una parte central del canal, la mitad del canal se pone un tabique para dividir. Debe existir antes del tabique un tramo recto con una longitud mínima de 10 veces el ancho del canal, para que se uniformice, ¿no? y se divida normalmente. No se recomienda la utilización de vertederos rectangulares como repartidores por la acumulación rápida de arena antes del vertedero. También se puede utilizar el distribuidor circular universal, el cual que puede emplearse para la repartición de 2 o más partes. Otra distribución en las aguas residuales es el régimen crítico. Entonces, generalmente, pues, decíamos nosotros, tabique divisorio es mejor. Dispositivos de entrada, interconexión y salida. Estas partes deben diseñarse en forma más simple posible, evitando la utilización de válvulas y mecanismos que se deterioran por efecto de las características corrosivas de las aguas residuales y mayormente por la falta de uso. Como dispositivo de entrada se recomienda la tubería simple con descarga visible sobre la superficie del agua de la laguna. Los dispositivos de ingreso más recomendados son las mediante tuberías de 8 pulgadas con una adecuada inclinación colocadas sobre pilotes de manera que el líquido fluya a una altura de unos 20 o 30 centímetros sobre la superficie del agua. Una buena práctica es utilizar vertederos triangulares tanto en los dispositivos de entrada como de salida para distribuir el caudal y medirlo. Tenemos que utilizar vertederos o podemos utilizar canaleta parche, ¿no? Medir caudales, ¿sí? En los casos de dispositivos de salida es conveniente el empleo de baffles para evitar el taponamiento por flotante. El dispositivo de interconexión debe concebirse de modo que no se produzca una caída turbulenta del efluente y se genere un espino. Dice, el diseño de la estructura de salida depende del caudal de cada unidad y de las condiciones de operación durante el periodo de limpieza de los lodos. Pues en estos casos, generalmente se recarga una de las baterías mientras la otra se encuentra fuera de la operación. Para lagunas pequeñas hasta 1 hectárea, los diseños pueden ser muy simples, con mampostería de ladrillo, mortero y cemento. La figura tal, se pueden apreciar los dispositivos. Miren usted. Y una cajilla, el agua entra aquí, y entonces aquí tenemos el nivel del agua, y entonces
Aquí hay unas columnas y puede entrar el agua directamente a la laguna. Aquí tenemos, esta es una estructura de entrada. Esto tendríamos una estructura de salida. Es como los decantadores, los sedimentadores secundarios, ¿no? De sedimentadores primarios o, o secundarios circulares, ¿no? El agua llega aquí con este baflecito, ¿no? Viene el agua por la parte de aquí, entra al bafle, ¿no? Y de aquí es atrapada por un tubo y sale al otro sistema. Entonces miren ustedes estos bafles de protección. ¿Qué hacen estos bafles? No permiten que vayan grasas, aceites o sólidos que pueden estar en esta parte de la laguna. Entonces el agua entra por la parte interna y lleva así. Ubicación de los dispositivos de entrada y salida, pues aquí tenemos, ¿no? Un sistema de A medios, 2A, ya tenemos varias disposiciones de los elementos de entrada y elementos de salida. El periodo de diseño pues puede estar de 20 a 30 años, generalmente pues nosotros utilizamos periodo de diseños de 25 años. Entonces ahora sí veamos los métodos de cálculo de las lagunas. Vamos a ver entonces las lagunas aerobias, requisitos mínimos de diseño para lagunas de estabilización aerobia. Los criterios mínimos de diseño que deben tener en cuenta son los expuestos en la tabla siguiente. Estos criterios, ¿no? Estos criterios de diseño de lagunas aerobias son los que nos dan el RAS. O sea, estos son nuevos y actualizados. Área, ¿no? Aeróbica de tasa baja, menor de 4 hectáreas. Aeróbica de tasa alta, área de 0,2 a 0,8. Tiempo de retención en días de 10 a 40 días. O cuando son de alta tasa, de 4 a 6 días. Profundidad de las lagunas aerobias de 0,9 a 1,2 y aeróbica de tasa alta de 0,3 a 40 a 4,5. Carga superficial, entonces kilogramos de DBO5 por kilogramos día por hectárea. O sea, esta es la carga superficial. Entonces, si yo me doy la carga superficial y tengo el caudal, pues caudal sobre área superficial, ¿qué es? El caudal sobre carga superficial me daría el área, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones yo puedo determinar el área, ¿no? Entonces, la carga superficial está entre 67 y 135. Si yo tengo el caudal y el área superficial, pues yo puedo trabajar, calcular el área, bajo uno o este tipo de condiciones. Bien, entonces vamos a ver los otros tipos de lagunas que más nos interesan porque, pues, no podemos entrar a trabajar a fondo las lagunas aerobias, aireadas, ¿no? Sino vamos a trabajar el modelo general. ¿Qué es que vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar un modelo, vamos a hacer un pequeño modelo con el objeto de que ustedes puedan diseñar y puedan entrar a diseñar este tipo de lagunas. Y el modelo pues está basado en una serie de fórmulas básicas, que como les digo, hay mucha fórmula para diseñar lagunas anaerobias, facultativas de la maduración y lagunas aerobias. Pero vamos a coger nosotros algunas que consideramos muy importantes y vamos a generar un modelo para que ustedes puedan calcular tranquilamente las lagunas de estabilización. Entonces veamos a ver la norma RAS que me dice, yo tengo que cumplir mínimo estos requisitos. Pues puede haber que algunos autores digan esto es más, esto es menos, ¿no? Pero lo que tenemos que cumplir es la norma RAS. Y esta es la última norma, RAS 2017. Dice, la profundidad debe estar entre 2,5 a 5 metros. Que de 2 a 4, no, de 2 a 5. La carga orgánica volumétrica debe estar entre 100 y 500 kilos de DBO5 día por, ¿no?, metro cúbico. Entonces, el tiempo de retención debe estar entre 1 y 3 días. Kilogramos, por eso es volumétrica, kilogramos sobre metro cúbico. Y no es M1, sino metro cúbico. Y hay un
kilogramos de DBO5 por metro cúbico día. Esta es lo que me dice el RAS. En aquellas situaciones en las que se decida cubrir las lagunas anaerobias como mecanismo para control de olores, será necesaria la instalación de dispositivos de seguridad, tales como sistemas atrapamallas y válvulas de alivio de presión y de vacío. Asimismo, se dispondrán de TEAs para la quema controlada del exceso de gas que no sea aprovechado. ¿Por qué? Porque estos anaerobias genera gas y ese gas puede explotar, ¿no? Entonces hay que sacarlo y quemarlo, ¿no? Generalmente en TEAs. Entonces estos son los requisitos. Tenemos que, mire, las lagunas anaerobias está en función de la carga volumétrica. Kilogramos de DO5 día por metro cúbico de Red Bull. Entonces dice, 3 son los métodos utilizados para el diseño: carga superficial, el volumétrico y el de tiempo de retención. Miren ustedes que me está hablando de volumétrico y tiempo de retención, o sea que solamente utiliza estos dos y no en función del área. Esto de carga superficial casi no se lo utiliza. Entonces dice, ha sido el método más comúnmente utilizado, pero últimamente está siendo abandonado, el método de la carga superficial, ya que, como vimos anteriormente, la superficie no tiene significación en el cálculo de las lagunas anaerobias. Sin embargo, vale la pena hacer una rápida revisión de las investigaciones realizadas. Entonces aquí, pues, y el CEPTIS dice, obtuvo que hay carga, primero, kilo 5 días por hectárea. Carga superficial. Si fuera kilos día por metro cúbico, sería carga volumétrica. Y, ¿no? Entonces tenemos que el método de la carga superficial no se utiliza. Dice carga de 600, zona de transición, zona facultativa. Para temperaturas de 27 se concluyó que los diseños que no deberían ser mayores la carga hidráulica de 400 kilos día por hectárea. Eckenfelder encontró cargas tan variables como de 280 a 4.500 por 4.500 kilogramos de 5 días por hectárea, un grado de remoción de 50-80%. Dice, el criterio de carga superficial en las lagunas anaerobias se usa para comprobar que la carga sea suficientemente alta con el fin de sobrepasar la carga facultativa, sobre todo en las condiciones iniciales de operación, con una carga reducida por efecto de la reducción del número de habitantes conectados al sistema de alcantarillado. Para que se presente en condiciones de trabajo anaerobia, la carga debe estar muy por encima de 1.000 kilogramos de hectárea. Bueno, ese es un concepto, un método, pero como le digo, hay mucho de método de carga superficial y mucho de como los métodos, pero vamos a ver nosotros este método que me habla de la carga volumétrica, y para eso decimos de 100 a 500 y tiempo de retención entre 1 y 3. Entonces, estos dos elementos, recordémoslos. Entonces, dice método de carga. El método volumétrico es el que se usa actualmente. Dice, Maime y Cerna refieren a cargas adoptadas en 6 estados de Estados Unidos y varía entre 40 a 200 gramos de 5 metros cúbicos día. Goinia para Israel encontró de 125. ¿Cuánto nosotros decimos? ¿No? De 100 a 500. Entonces estamos allí. Vemos 400. Serna para climas fríos dice 70 grados. ¿No? Mire, aquí no puede no exceder de 70 grados, pero no, de 70 gramos. Pero nosotros tenemos que hacer lo mínimo, ¿sí? Fischer da un rango de 422 a 283. Bueno. Entonces dice, la carga orgánica volumétrica máxima para temperaturas sobre 20 grados centígrados permitida será de 300 gramos de DBO5 día por metro cúbico. ¿Cuánto tenemos nosotros? Entre 100. ¿No? Tenemos entre 100 y 100 y 500, y nosotros estamos hablando de 300, o sea que podemos utilizar ese tipo de fórmulas, ¿no? Si en el estudio de impacto ambiental se establece que el factor de olores no es
de consideración se puede incrementar a 400 gramos, día por metro cúbico. Para temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados, la carga volumétrica debe ser de 200 gramos de dBO metro cúbico. O sea, que estamos hablando de 300 y para temperaturas más bajas de 200. Entonces, el otro elemento de diseño es el tiempo de retención hidráulica, ¿no? Entonces, vemos tiempo de retención hidráulica acá, 1 a 3 días, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces el tiempo de retención hidráulico aquí, que me recomienda, dice Gloina, reporta tiempos tan cortos como 18 horas, que no deben sobrepasar de 5 días en países tropicales. El Kenfelder habla de tiempos de retención hidráulica de 5 a 50 días. En Melbourne, Australia, el tiempo de retención es unos 25 días en verano y de 5 a 7 días en invierno, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, 1 a 3 días. No podemos sobrepasar esos tiempos de retención. Gloina, refiriéndose a Vicent Marais, indica que las reducciones teóricas para 22 grados centígrados serán, dice, relación en días, tiempo de retención, reducción de dBO, pues aquí en función de esto va la reducción de dBO. Aquí hay de tiempo de retención hidráulica a usar, son funciones de la temperatura del agua del mes más frío y de la eficiencia de remoción requerida. Las tablas 11.1 y 11.2 presentan valores de tiempos recomendados para diferentes casos. Entonces, eficiencia de lagunas aerobias en función del periodo de retención. Periodo de retención, dice, reducción de dBO. Lagunas anaerobias, ¿no? Relación entre la temperatura y periodo de retención y eficiencia en lagunas anaerobias, y la temperatura, periodo de retención y remoción de dBO. Estamos hablando de lagunas anaerobias, ¿no? Entonces, miren ustedes, a mayor temperatura, menor tiempo de retención y una eficiencia mayor. Aquí habla de periodo de retención con reducción. Entonces, entre más sea el periodo de retención, más es la reducción de material en lagunas anaerobias. En conclusión, la cantidad de datos presentados son muy variados, pero lo evidente es que no existe una ecuación que pueda tomarse como explicación universal. Una buena guía para el diseño le da el Dr. Howard Pearson, quien da los siguientes límites: carga volumétrica entre 100 y 400 kilogramos de dBO5 metro cúbico día. Para seleccionarla se da la tabla 11.3. Temperatura del aire, menos de 10 grados, dice en gramos de carga, que gramos de dBO5 metro cúbico día, 100. Remoción del 40%. De 10 a 20 tendríamos nosotros la carga orgánica en función de la temperatura, y mayor de 20 carga orgánica 300 metros cúbicos metro cuadrado día, y un porcentaje de remoción del 60%. Esto para tratamiento anaerógeno. Entonces dice, esta última, ¿no?, la de Howard Pearson, este sistema, dice, se utilizará en el modelo que se ha desarrollado para facilitar el diseño. Entonces vamos a diseñar nosotros lagunas de maduración y lo vamos a hacer en función de la expresión del doctor Howard Pearson. Y ahí vamos a utilizar estos parámetros para diseñar mi laguna anaeróbica. Entonces está en función de la carga volumétrica. Entonces, temperatura y porcentaje de remoción. Las lagunas anaerobias son menos eficientes que las facultativas en la reducción de coliformes. Se puede determinar la reducción bacteriana considerando mezcla completa. Y los siguientes coeficientes de mortalidad global aparecen en la tabla 11.4. Entonces, tenemos aquí carga de dBO5, coeficiente de mortalidad 0,60, 0 litros día. Para cargas de 600, 0,55, 0,50 y 0,46. Entonces, aquí tenemos coeficientes de mortalidad para reducción de la bacteria. ¿En qué? En lagunas anaerobias, litros día. Bueno, entonces eso tenemos allí para requisitos mínimos y vamos a utilizar este modelo para las lagunas anaerobias. Diseño de lagunas aireadas. Requisitos mínimos para las lagunas, la tabla siguiente resume los parámetros teóricos de estas lagunas. Parámetros sólidos suspendidos
totales en el reactor, unidades, ¿no? Laguna anaerobia. Parámetro, sólidos suspendidos totales. Edad de lodos, remoción hidráulica, K de remoción, régimen de mezcla, potencia mínima, potencia de manejo de lodo. La unidad miligramos por litro, laguna aeróbica, laguna facultativa de 50 a 200. Para efectos de parámetros de desempeño del sistema de aeración, ve el artículo 181, que yo le voy a quitar esto porque no sé. Bueno, es el artículo 181 del RAS, porque estos son elementos del RAS. En caso de requerir optimizar la laguna de estabilización, ya sea facultativas o anaerobio, deberá verificarse los diferentes parámetros de diseño y realizar los estudios de profundidad mínima y estabilidad de los suelos para definir las condiciones de modificación necesarias. Bueno, esto no vamos a verlo porque, pues como les digo, no es mucho, es la parte básica para diseñar lagunas de maduración facultativas y anaerobias. Esto sí lo pueden ustedes consultar en algún tipo de libro, pero con los parámetros, estos son los parámetros de diseño. Entonces, pues esto no lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a ver el segundo elemento que sí nos interesa de la diapositiva inicial, que son las lagunas facultativas. Requisitos mínimos de diseño para lagunas de estabilización facultativas. Estos requisitos son las normas RAS. Como parámetros de diseño, dice, como parámetro de diseño se tendrán en cuenta lo siguiente: el tiempo de retención hidráulica de 5 a 30 días. Tiempo de retención hidráulica, lagunas de estabilización. Y la profundidad de unos 50 a 250 metros, dependiendo de su localización geográfica, el clima y del volumen requerido para almacenamiento de lodo sedimentado. La carga superficial debe estar entre 100 y 350 kilos de VO5 día por hectárea. Esta sí es carga superficial, no es carga volumétrica. Generalmente, todos los modelos suponen que las lagunas funcionan con una mezcla completa o a flujo pistón. Sin embargo, ni el uno ni el otro es completamente cierto. La verdad es que hay un problema de dispersión que debe ser tomado en cuenta. Asimismo, debe considerarse el coeficiente de corrección hidráulico que rige las leyes del flujo laminar y que afecta el tiempo de retención, y por último el factor de las características de sedimentación. Adicionalmente, se debe determinarse el coeficiente de remoción bacteriana y el de la DBO. Esto se puede hacer mediante una prueba de flujo discontinuo o batch, ya decíamos nosotros, que meter en un tanque, ¿no? Ya vimos esto como era el batch, y para cada tipo de clima. Entonces dice, bueno, específicamente dice que hay muchas fórmulas, y de esas pues vamos a ver para nuestro modelo que estamos montando, ya fijamos unos criterios para lagunas anaerobias, y entonces vamos a ver las lagunas facultativas. Dice, las principales fórmulas que se encontraron son la de Gloidas, la de Marais y la de Chao, o un método racional basado en la cinética de los procesos. Bueno, aquí hay una serie de fórmulas, ¿no? Y ahí dice la ecuación de Aceba que determinó para la India cargas de 325 a 150 kilogramos de DB5. Pero vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Dice Malgari Pesco. Carga admisible es igual a 60.3 por 10.099 por temperatura en grados centígrados. Mara, Arthur también dice. Aquí hay esta formulita que es la que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Para nuestro modelo, ¿no? Dice Mara, establece una ecuación global en base a experiencias en Europa y el norte-este de Brasil, llegando a la siguiente expresión. Carga admisible es igual al caudal dividido entre la área. Carga admisible, caudal, y ¿no? Esa es la concentración. Ahora, área es igual a Q por S dividido en la carga admisible. Y la carga admisible, ¿no? Si yo tengo esto y tengo la carga admisible, pues yo le puedo determinar el área. La carga admisible está dada por esta expresión, ¿no? De Mara, ¿no? 350, 1.107.002 por T
elevado a la 3T menos 25. Esta expresión, ¿no?, siendo la carga expresada en kilogramos día. Entonces, con esta yo puedo, ¿no?, yo puedo determinar cuál es mi carga admisible, y con el carga admisible y el valor de QE y S, pues yo puedo determinar el área de la laguna facultativa. Pero aquí tenemos nosotros que calculamos el área, pero el porcentaje de remoción, dice. La remoción de carga orgánica se encuentra así. Entonces, R es igual a 0.725 por C sub A más 10.75 más GARI precio. Entonces, con esta determinamos la carga y esta el porcentaje de remoción. Estas dos últimas fórmulas son las que utilizaremos en el modelo. Entonces, vamos a utilizar no esta ni la de arriba, sino esta, ¿no?, y esta. El diseñador debe adoptar una carga de diseño menor a la determinada anteriormente en consideración de factores como la fórmula de la laguna, la existencia de desechos industriales y el tipo de sistema de alcantarillado. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Dice, metodología de cálculo. Dice, los criterios de diseño referentes a temperaturas y mortalidad de bacterias deben determinarse en forma experimental. Como alternativa, y en el caso de no ser posible, la experimentación se puede utilizar en los siguientes criterios. La temperatura de diseño es la promedio del mes más frío. Ojo, ¿no? Temperatura de diseño, mes más frío, a través de correlaciones de la temperatura del agua y el aire. Entonces, en donde no exista ningún dato, se utilizará para el diseño la temperatura del aire del mes más frío. El coeficiente de mortalidad bacteriano será adoptado en un intervalo de 0,8 a 1,6 para 20 grados centígrados. Se recomienda un valor de alrededor de un día para menos 1. Bueno, aquí le dan explicaciones. Para el diseño de lagunas facultativas que reciben el efluente de lagunas aireadas debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones. Para lagunas facultativas que reciben el efluente de lagunas aireadas. Bien, entonces las lagunas de maduración es el tercer elemento, requisitos mínimos. Estas lagunas se utilizan como proceso de pulimento del efluente de lagunas precedentes para la remoción de patógenos. Una laguna de maduración tendrá una profundidad de 0,9 a 1 metro. El tiempo de retención depende de la eficiencia de remoción de patógenos, utilizando a los coliformes fecales como indicadores. Aunque hay modelos que incluyen la remoción de huevos del ninfo, generalmente dicho tiempo de retención dependerá del decaimiento bacteriano necesario para lograr los niveles permitidos. Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo de la laguna de maduración es la de remoción de patógenos. La cantidad y tamaño de las lagunas de maduración dependerá de la calidad que desean tener en el efluente. Para la remoción de DBO debe usarse la siguiente ecuación. C sub A es igual a 0,941 C sub T menos 716. Entonces, dice, ¿qué será, no?, los diferentes valores aquí? C sub T. Tenemos que el número de elementos que tendríamos aquí, dice, para la remoción debe usarse la siguiente. C sub A, carga admisible, es igual a 0.941 C sub T menos 716. El número de bacterias coliformes fecales que tendrán el efluente puede estimarse de la siguiente forma. N sub E es igual a N sub I dividido entre 1 menos K sub E por T, siendo N sub E número de coliformes fecales por 100 mililitros del efluente. N sub I número de coliformes fecales por 100 mililitros al ingreso. O sea que este es a la entrada y este es a la salida. ¿Cuántos tenemos a la entrada? Pues es igual. ¿Cuántos tenemos a la salida? Es igual a la entrada. 1 menos K sub E, que es una tasa constante de primer orden de remoción de bacterias. Y T, el tiempo de retención. Esta fórmula vamos a utilizarla y ya veremos cómo la utilizamos
y vemos nuestros valores de C sub A y C sub B. K sub B depende, entonces, ¿qué depende del K sub B? Depende de la temperatura y se ajusta de la siguiente manera. K sub B es igual a 2.6 por 1.19 a la T menos 20, siendo T la temperatura promedio del mes más frío del año en grados centígrados. Según lo anterior, el número de coliformes en 100 mililitros a la salida de un sistema de laguna será, dicen, SUE es igual, esto es para una sola laguna, ¿no? N es igual a N SUI, ¿no? Número de coliformes al ingreso, dividido entre 1 más K sub B por T sub 1. Multiplicado esto por 1 menos K sub B por T sub 2, más 1 más K sub B por T sub N a la N. ¿Esto qué es? N es el número de lagunas, ¿no? Y ya tenemos nosotros el K sub B, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí el K sub B de cada una, ¿no? El K sub B, y aquí tenemos el tiempo en una laguna, tiempo en la laguna 2, tiempo en la laguna 3, y N es el tiempo en la laguna 2. Donde N es el número de lagunas de maduración y T sub 1 y T sub N es el tiempo de retención de las lagunas anaerobias. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la primera laguna, ¿no? Dice el tiempo de retención de las lagunas anaerobias, facultativas y de maduración. Entonces, anaerobias, facultativas y de maduración. Esta es la fórmula utilizada en el modelo. Otra forma de determinar la carga admisible para los límites de diseño es que la misma debe estar comprendida en el siguiente rango. Dice. 100, ¿no? C sub A y 400. Donde C sub A está expresado en gramos por metro cúbico día. Valores alrededor de 100 son utilizados para climas con temperaturas frías y muy pronunciadas, entre paréntesis 12 grados. Valores alrededor de 400 para temperaturas cálidas todo el día. Entonces, miren ustedes aquí, tenemos que el valor de C sub A, en función de la temperatura del aire y las cargas admisibles y el porcentaje de remoción. Entonces, aquí, fíjense usted, menos de 10, 40. De 10 a 20 está en función de la temperatura, mayor de 20, remoción de 60. Entonces, aquí tendríamos nosotros el valor de C sub A, ¿no? Carga admisible, y vamos a ver cómo vamos a calcular los diferentes elementos en este sistema. Bien, entonces vamos a dejar allí para, con estas expresiones, ver nosotros cómo hacemos para diseñar un modelo matemático que me dé las dimensiones de las lagunas facultativas, las lagunas anaerobias y las lagunas de maduración. Como decimos en el modelo matemático, no incluimos las lagunas aireadas. Pueden ustedes ver en diferentes libros, pues cómo es el modelo de diseño de lagunas de tipo aireado. Pero nosotros, por cuestiones de tiempo, no podemos trabajar en eso. Bien, entonces, muchas gracias, muy agradecido y como siempre, energías positivas.